Jueves 20 de marzo. Lección número 12. Amor y justicia. Los dos mandamientos importantes. Porque amor y justicia unidos es santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Dice el apóstol Pedro. Texto para memorizar. Si alguno dice que cree en Dios, pero pone aparte a su hermano, es un mentiroso. Porque el que cree en Dios, ¿cómo puede una persona poner aparte a su hermano y decir que cree en Dios? Creer en Dios es obedecer lo que ha aprendido de Dios. Primero de Juan 4:20. Te damos las gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Permítenos, oh Dios, que no sea en vano nuestra profesión de fe. Que cada día subamos la escalera de Pedro hasta alcanzar la plenitud de su gracia en nuestros corazones, porque en Jesucristo te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves, ¿quién es mi prójimo? ¿Saben? Recuerden siempre esto. Grábense esto. Siempre. Recuérdenlo. Dios no nos va a mandar a hacer algo que Él no haya hecho primero. What? Yes. Dios no nos pide que hagamos algo que Él no haya hecho antes. ¿Por qué te manda a amar al prójimo? Porque el prójimo de Dios son las tres divinas personas. Ellas se aman tanto que no hay carencia en ninguno de los tres. No hay carencia. No porque sea Dios, sino porque el uno ¿cómo diría yo? No es que se perfecciona. Se hace mucho más evidente su esencia amando al prójimo. ¿Qué prójimo? El que está próximo al Padre. ¿Quién es? El Hijo. ¿Y quién está próximo al Hijo? El Espíritu Santo. O sea, ellos tres son tres prójimos, porque los tres se necesitan. Cuando Jesús explica, porque el propósito de Cristo al venir a la tierra, entre otros, era enseñar al hombre cómo es que se vive en el cielo. Y entonces, como Él es la ley encarnada, entonces viene a explicar en contacto con el hombre carnal cómo es que se vive en el cielo, que se puede hacer en la tierra. El Cristo vivió la ley de Dios porque tenía a Dios en el corazón. Nosotros, en consecuencia. Cristo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, dice en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa expresión la agregaron los rabinos, los escribas, porque la Biblia dice ama a tu prójimo en Lucas 19:18. Ahora, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué es hablar mal? ¿Qué es maldecir? Maldecir no es echar maldición nada más, no. Maldecir es hablar mal del otro. Entonces, como Dios es tres divinas personas unidas, tres prójimos. ¿Qué es un prójimo? Del latín proximus, que significa próximo. En inglés es neighbor, traducido como vecino. Prójimo es todo aquel que necesita de mí. Las almas que se están perdiendo son prójimos
que necesitan de Cristo que Dios se los lleve. Por tanto, no hay religión que prohíba amar al prójimo y sea verdadera. La iglesia verdadera es aquella, como dijo Jesús, como dice Santiago, el hermano de Jesús, es aquella que se ocupa de los necesitados y se guarda sin mancha en este mundo. Esa es la iglesia verdadera. Jesús vino a la iglesia verdadera, nació en la iglesia verdadera y la iglesia verdadera lo mató. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera llevaba una religión de apariencia. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Recuerda la lección de ayer? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. La palabra hipócrita significa actor. Se puede fingir llorar y fingir reír. Eso es ser actor. Pero el amor de Dios nos indica claramente quién es mi prójimo. Dice Lucas, Jesús, en Lucas 10, 30 y 29, dice: mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegando, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios y los dio al huésped. Una mejor traducción es mesonero, y le dijo: cuídale, y todo lo que demás gastares, cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 se parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dio: ve y haz tú lo mismo. Prójimo es todo aquel que necesita de mí. Porque la palabra prójimo significa próximo. Prójimo es todo aquel que necesita de mí. Tanto las almas que se están perdiendo por el evangelio, como prójimo es aquel que está próximo a mí. Mamá, papá, hermano, hermana, amigo, amiga, vecino. Ese es mi prójimo con necesidad. Con necesidad. ¿Saben? El sacerdote estaba presente en la parábola. Eso está en el deseado. Estaba presente cuando Jesús habló esto. Y el levita venía de adorar a Dios. Pero cuando había que poner en práctica la religión, siguió de largo. Por eso dice un escritor: un hombre que sale de la iglesia y patea la lata de basura en la calle, no adoró a Dios. Porque Dios es paz, no desorden. Ese hombre era el pueblo de Dios simbolizado. Los ladrones eran Satanás y sus ángeles. Lo dejaron medio muerto y apareció un samaritano que representaba a Cristo, según el deseado de toda la gente, página 616. Representaba a Cristo. Tomó al hombre pecador y lo llevó al mesonero, a la iglesia. Y le dijo al pastor de la iglesia: toma 2 denarios, que representaba 2 semanas de comida y alojamiento. Y cuando regrese, que es la segunda venida de Cristo, yo te pagaré conforme a tus obras. Hermanos, prójimo es aquel que necesita de ti. No dejes que un miembro de tu familia pase hambre. Comparte. Como dice la pluma inspirada:
Las características más necesarias y que deben atesorar los que respetan los mandamientos de Dios son la paciencia, la persistencia, la paz y el amor. Cuando falta el amor, ocurre una pérdida desagradable. Las personas se alejarán de la verdad aun cuando se hayan relacionado con la causa de Dios. Nuestros hermanos que ocupan puestos de responsabilidad y que ejercen poderosa influencia deberían recordar las palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí. Romanos 15, 1 al 3. Citado en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 397. Última cita de la pluma inspirada que invoco, dice así: por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor a Dios y a los demás, no es verdadero discípulo de Cristo. Oye, aunque tú ganes 20,000 almas, aunque tú bautices 50,000 almas, aunque tú seas uno de los hombres o mujeres más famosos del mundo, si no tiene el amor de Dios en tu corazón, tú no eres de Cristo. Y dice ella, aunque posea gran fe y tenga poder aún para obrar milagros, sin amor su fe será inútil. Podrá desplegar gran liberalidad, o sea, dar mucho, pero si el motivo es otro que el amor verdadero, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, la acción no le merecerá el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero si no obra por amor, será considerado por Dios como engañado entusiasta o ambicioso hipócrita. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, no hace sin razón, no se enorgullece. El amor más puro surge de la más profunda humildad. Los caracteres más fuertes y nobles están edificados sobre el fundamento de la paciencia, el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. Citado del libro Hechos de los Apóstoles, página 256, 257 de la pluma inspirada. Hermanos y amigos, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tú quieres servir? Prójimo es todo aquel que necesita de ti, que necesita de mí. Y eso lo está haciendo Dios. Que necesitando nosotros de Dios, envió a su Hijo para salvarnos. Él es nuestro ejemplo. No seamos remisos en las necesidades de las almas que se pierden en el pecado. Que Dios nos ayude a ser auténticos imitadores de Dios, así como lo hizo Cristo. Que Dios nos bendiga. Para mañana viernes 21 vendremos con el repaso. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita, invite a otros a la suscripción.